que necesitamos la elección de la tecnología a utilizar y que eso tiene pues todas las implicaciones del mundo. O sea, no es nada más decir, vamos a hacer esto, necesitamos utilizar un software o un conjunto de software. eh, eh, tiene muchas implicaciones cuál elegir. em, y claro, también es cierto que en general en las instituciones, sobre todo públicas, eh, pues tenemos un tiempo, ¿no? O sea, tenemos siempre prisa, necesitamos atender pues estas situaciones de manera que además se vean los resultados. También siempre tenemos restricciones presupuestales, ¿no? Entonces, muchas veces bueno, y las presupuestales que no solamente tienen que ver con pagos de licencias o pagos, sí, pues, cuestiones, digamos, de compra de software, sino también del personal, ¿no? Que acaba atendiendo estas soluciones y que creo que la mayoría de la gente que está aquí, recién vi así muy rápido el perfil de algunos, pues ya tenemos muy claro que ya no es posible tener esta idea de que los que se encargan finalmente de la parte técnica o del sistema estén separados, o sea, es un área simplemente de servicios del área que gestiona propiamente la información. O sea, realmente se requiere que sean equipos interdisciplinarios trabajando en conjunto todo el tiempo, ¿no? Em, y entonces, bueno, también esta falta o restricción de presupuesto, de recursos, tiene que ver con, con la profesionalización y las capacidades tecnológicas de esta parte que tiene que abarcar muchas nociones. Y bueno, todo esto viene porque eh, esta plática sobre Islandora, y yo tengo como muchos años hablando de Islandora, porque en el INA pues decidimos tomar esa solución desde el 2014. Desde entonces Islandora ha evolucionado bastante, pero porque creo que tiene muchas, no creo, estoy segura que tiene muchas posibilidades, pero que su gran digamos, una de las debilidades es la falta de personas que lo utilicen en Latinoamérica. Y esa es una de las razones por las que creo que es fundamental esta charla. Entonces, no solo es como una presentación que a fuerza tendrá que ser un poco general por el tiempo de Islandora, sino propiamente es una invitación, ¿no? Es una invitación, una provocación a, eh, a crear realmente una comunidad latinoamericana o iberoamericana de Islandora. Creo que estoy convencida de que vale la pena. Y a eso es lo que voy a tratar de exponer de una manera general, ¿no? Entonces, bueno, em, a grandes rasgos, pues Islandora es una solución tecnológica, un software, en realidad es un conjunto de programas, de librerías que se creó en el 2016, perdón, 2006, en Canadá, en la Universidad del Príncipe Eduardo, y que por ahí del 2013 se conformaron ya propiamente una comunidad, una comunidad de desarrollo del software y que desde entonces funciona. Ahí está su sitio web oficial. Ha tenido una evolución muy importante, ¿no? Desde que comenzó al día de hoy. Y bueno, como todo el software, las soluciones, ¿no? De código abierto, eh, obviamente gratuitas, que dependen de una comunidad de desarrollo, pues tiene sus momentos. Hubo ahí como un estancamiento importante en la pandemia
lo cual pues repercute, ¿no? Pero volvió a tomar un vuelo y pues ahí está, y depende, pues eso, de la comunidad, ¿no? Es una comunidad abierta, sin embargo, y es como lo que voy a exponer al final, es esencialmente angloparlante, y pues su origen en realidad surgió por necesidades más enfocadas a bibliotecas. Sin embargo, es muchísimo más potente que eso, ¿no? Entonces, bueno, trataré de... No, no es posible hablar de las bondades o de las posibilidades de Islandora sin tocar de alguna manera las posibilidades técnicas, pero sobre todo conceptuales, para no meternos así como muy en cuestiones que solo utilizándolo tendría sentido. Islandora, como les decía, es un conjunto de software, de código, que aprovecha esencialmente sus componentes más destacados, digamos, es Drupal, que es este gestor de contenidos que se creó en el 2000. Bueno, creo que publicaron la primera versión en el 2001 y que pues muchas veces se compara con otros gestores de contenido famosos como WordPress, como Joomla. Em, y bueno, en efecto hay puntos de encuentro, ¿no? Son gestores de contenido, pero Drupal tiene eh, la característica de ser sumamente flexible y eso lo hace muy, muy poderoso, muy, muy potente, pero también tiene una curva de aprendizaje mayor, ¿no? Por eso es que de los gestores de contenido, me parece que por ahí del 65% en el mundial es WordPress, ¿no? Por su facilidad de implementación, pero eso porque en general se utiliza para cuestiones mucho más simples, ¿no? También algo que lo distingue es la seguridad. em, y bueno, otra cosa es que todos sus componentes o módulos que generan terceros, ¿no? Porque como todas las comunidades también de desarrollo, hay muchos módulos extras, ¿no? Que incrementan su funcionalidad de manera muy, muy importante. Todos son gratuitos, ¿no? Y bueno, pues tiene, como todo gestor de contenido, una parte de gestor de usuarios, que es muy importante, con muchos niveles. En realidad se pueden crear todos los tipos de usuarios y niveles muy granulares, ¿no? Y muchas formas de consulta y muchas formas de desplegar la información. El otro gran componente es el Solar, Apache Solar, que es pues un indexador, un buscador, que es, como dice, utiliza bases de datos no relacionales, sino semánticas. em, Se utiliza para buscadores avanzados, para crear facetas, para buscar en textos completos de los archivos. Es bastante potente también. Son independientes, ¿no? Los tres componentes. El último es Fedora, que es importante no confundir con Fedora el sistema operativo. Es Fedora Commons y es un repositorio de preservación, ¿no? Tiene la capacidad una de sus cuestiones más fuertes es que organiza, resguarda la información, los archivos con redes, con vínculos semánticos utilizando tripletes y están separados, digamos, de las bases de datos, en este caso de Drupal, de forma que en un momento dado se puede restablecer un repositorio desde el propio Fedora, ¿no? Es también todo, cada uno de estos componentes, pues llevaría mucho tiempo explicarlos a profundidad, pero esos son en su mayoría. Ahora,
para poder, yo lo que me parece más relevante de Islandora es su flexibilidad, ¿no? En realidad las posibilidades son infinitas, y creo que es importante para entenderlo, entender cómo gestiona las entidades de información Islandora. Y esto es gracias a que aprovecha cómo las gestiona Drupal. Pero para llegar ahí, simplemente quiero, como va a estar en el mismo, en el mismo tono, es explicar, pues, que Islandora sirve para hacer repositorios. Y los repositorios al final son sistemas de gestión de entidades de información, ¿no? Y es todo el conjunto del hardware, el software, los datos y los metadatos o la descripción de esos datos que en conjunto forman un sistema específicamente para guardar, ordenar, relacionar, que eso es muy importante, desplegar, diseminar grandes cantidades de archivos, ¿no? De archivos y la información sobre los archivos que en conjunto son los objetos digitales, ¿no? Entonces, todos los repositorios y todas las que tienen pues algunos funciones muy específicas. em, Al final, pues así de una manera muy abstracta, lo que hace es que eh, nosotros incorporamos la representación de lo que queremos guardar. Esto lo subrayo para organizaciones como Lina, ¿no? En el que estamos guardando representaciones digitales del patrimonio cultural, ¿no? Fotografías, nubes de puntos, videos, escaneos de eh, de patrimonio histórico, paleontológico, prehispánico, o la propia información, ¿no? Y su descripción, y al integrarse a un sistema específico, se construye un objeto digital que dentro de las muchísimas cosas que hacen, es crear un identificador único y persistente, pero también de la representación o de la información que estamos guardando, se generan los datos, o se guardan los archivos que traen los datos, y se generan los metadatos descriptivos más metadatos administrativos y en el caso de repositorios de preservación, pues sus metadatos de preservación. Entonces, entendiendo este como el objeto digital, como la entidad de información de la que estamos hablando, ¿no? O sea, la unidad de información que nos interesa, los repositorios lo que hacen es crear este conjunto de objetos digitales y las relaciones que tienen dentro de este propio sistema, ¿no? Em, entonces, la idea, digamos, de estos repositorios es que tenemos un montón de objetos digitales o entidades de información entendidas así y cómo se relacionan unos con otros, ¿no? Unas entidades con otras entidades, porque tengan relaciones, digamos, jerárquicas o de pertenencia o de similitudes o de versiones, o de algún tipo de representación distinta una entidad con la otra. En fin, creo que todos los que trabajamos más o menos en este ambiente entendemos todas las posibles relaciones que hay entre las distintas entidades de información. Entonces, teniendo eso como en mente, Drupal tiene varias por default, digamos, tiene distintas entidades de información. Unas que no vamos a ocupar ahora porque pues no da tiempo, que son los usuarios. Cada usuario es un tipo de información de una entidad tipo usuario, bloques, comentarios, pero los que son relevantes para lo que quiero explicar es los nodos que digamos se refiere al contenido propiamente hablando o el registro que vamos a guardar en un repositorio. Los medias, digamos, o sea, entendidos como cualquier soporte digital, por supuesto,
que trae información multimedia, por decirlo así, ¿no? O sea, textos, audios, videos, archivos de cualquier tipo, ¿no? O sea, de cualquier, en realidad esa es otra de sus grandes cualidades, es que acepta cualquier tipo de archivo. Em, y el otro, se me movió. Y la otra tipo de entidad son las taxonomías, que son fundamentales para este tema, ¿no? Al final son entidades, tanto los nodos como las medias, como las taxonomías. Em, Ahora, cada entidad, no importa cuál de las tres o de las otras que les comento que tiene Drupal, tiene campos, ¿no? Elementos de información que guardan la información y que vienen algunos por default y otros se pueden agregar todos los que queramos. En el sentido más abstracto de tipos de elementos de información, ¿no? O sea, que pueden ser eh, textos, números, o sea, hablando como de cómo se guardan los datos, ¿no? Tienen formularios, o sea, puedes tener distintas maneras de guardar, o sea, de acomodar los campos. Tienen distintas formas de desplegarse, o sea, la misma entidad se puede guardar distintas formas de desplegar la información que se guarda en los campos. Y bueno, muchas otras propiedades, versiones, traducciones, pero aquí estos son los que más importan en este momento, ¿no? Además, se pueden crear distintos tipos de las entidades. Esto quiere decir, por ejemplo, de la entidad nodo, pues puede haber tipos como, ¿qué puedo decir? Como páginas de blogs o elementos de repositorio o ahora les explicaré, nosotros hemos hecho proyectos de investigación, sería un tipo de la entidad nodo. Em, con tipos de despliegue, que ahora les explico también, pero pues es eso, se guardan los distintos campos y se pueden desplegar de una manera con ciertos campos o solo con algunos otros. Esto es infinito, ¿no? Em, Esto es en realidad donde radica como una de las grandes virtudes de Drupal que aprovecha Islandora. Lo otro, pues son las relaciones que se pueden crear entre los distintos tipos de entidades. Entonces, obviamente, em, una media, que por cierto está vinculado a un archivo, y como les decía, la entidad media, pues puede tener distintos campos, eh, de manera que una imagen o sea, en realidad el concepto de media puede ir más allá de decir esto es una imagen o esto es un video. Puede decir esto es un álbum de fotos que tiene muchas imágenes. Esto es bueno, un video, pero que tiene una imagen de portada y tiene un archivo de texto con los subtítulos, ¿no? Un archivo de subtítulos. Entonces, un archivo o muchos archivos pueden formar parte de una media, que a su vez tiene muchas formas de desplegarse. Em, y esa media está vinculado a un nodo que a su vez tiene muchas formas de desplegarse. Y, por ejemplo, una taxonomía que son pues estos sistemas de organización del conocimiento, ¿no? Vocabularios controlados, autoridades, pero cada tipo de taxonomía, o sea, cada vocabulario puede tener distintos tipos de campos y distintas maneras de desplegarse, ¿no? Igual porque es un tipo de entidad.
Entonces, y pues un término de taxonomía puede ser lo que alimente un campo de un nodo o un campo de una media, de manera que se hacen relaciones. Incluso una media puede también ilustrar o representar un término de una taxonomía. Entonces, espero que vean que puede generar pues todas las relaciones que consideremos necesarias, ¿no? Otra de las muy importantes funciones que tiene Drupal y que aprovecha Islandora es que de cualquier tipo de entidad se pueden generar vistas o views que son consultas que, que por lo tanto pueden tener, como cualquier consulta de bases de datos, por ejemplo, pues filtros, relaciones, o modos de ordenarlo y formas de mostrarlo también, ¿no? Y esto es, pues tráeme todos los nodos de tal tipo o todas las medias de tal tipo o los nodos que como le estoy jalando, tráemelos con cierta forma de despliegue, pues también van a incluir los medias que forman parte de ese nodo, por ejemplo. Em, y con ello se puede generar cualquier tipo de conjuntos de entidades en cualquier tipo de forma de desplegarlo. Y esto incluye, pues, funciones interactivas, ¿no? O sea, no solamente listas o tablas, pero también galerías o mapas, gráficas. Sliders, y también solo los datos, y que se representan en un mapeo específico, por lo tanto se pueden jalar se pueden mostrar, digamos, los metadatos en diferentes formas, estándares, estructuras, modelos de información, ¿no? Ya sea Dublin Core, MODS, CBRA, JSON, o sea, lo que sea, porque hay una transformación de la información de aquí que se jala de lo que está guardado a cómo se muestra. Bueno, entonces, por supuesto que cada una de estas posibilidades de Drupal y muchísimas más, llevaría mucho explicarlas, pero me parece fundamental entenderlas para entender cómo las posibilidades, ¿no? La capacidad que puede tener de guardar información, de gestionarla y al final ordenarla y desplegarla, ¿no? Bueno, entonces regresando a Islandora, en realidad, uy, qué mal se ve. Bueno, yo veo este diagrama, que es el diagrama que viene pues en su página de documentación. Y es, volviendo a esto, ¿no? Es un conjunto de configuraciones que vinculan principalmente Drupal con Fedora, que anda por acá, y con Islandora y otros varios microservicios. Em, Me voy a saltar aquí. Microservicios que son muchos, pero todas son librerías de código gratuitas, de código abierto, con sus respectivas comunidades de desarrollo, ¿no? Em, los más relevantes, digamos, es el Blaze Graph, que genera los tripletes eh, para generar relaciones. El Cantaloupe, que es un servidor de imágenes, ¿no? Compatible con este estándar triple IF de imágenes. Em, Tiene otros microservicios para generar derivados. Esto es, archivos derivados si nosotros lo que metemos es un PDF, ¿no? Por ejemplo, un libro, un artículo, o incluso una fotografía de un archivo histórico,
Estos microservicios extraen el texto, por ejemplo, o si incorporamos, vuelvo al PDF, extrae la primera página para generar una imagen, extrae el texto con OCR y nos genera un archivo de texto con solo el texto contenido. Si es un video, genera un video optimizado, ¿no? Para mejor despliegue. En fin, la verdad es que hay muchos microservicios que lo que hacen es generar archivos derivados que se van a utilizar para el despliegue y la divulgación, ¿no? El acceso, digamos, vía web de los archivos que estamos guardando. Entonces, lo que es Islandora es un conjunto de configuraciones de módulos de Drupal. Drupal está hecho, digamos, de un core, ¿no? Un software que es el core, el núcleo, y luego módulos. Módulos que, digo, muchos se crean por la propia comunidad de Drupal y otros por terceros y que extienden toda su funcionalidad. Hay varios de esos módulos que ya vienen digamos, en el paquete de Islandora. Y estos microservicios y el Solar, el Fedora, lo cual construye un tipo de contenido específico que se llama ítem de repositorio, que tiene campos, también campos que son extras, que no vienen como por default en Drupal. Por ejemplo, un campo que ayuda a vincular a todos los agentes relacionados con un objeto digital, ¿no? Cualquier, con su rol. O sea, vincula, crea, digamos, tú creas el nombre, pones un nombre con un rol, el nombre se guarda en una taxonomía, el rol está tomado también de una autoridad, de un conjunto de autoridades utiliza el Mark Relator de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y eso genera ya estos vínculos con la entidad como de persona, como término de taxonomía, con un rol específico. Ese es un tipo de campo que viene en Islandora. Otra cosa que también genera, pues son formas de despliegue ya predefinidas para algunos tipos de medias. También trae ya algunas taxonomías por default y algunas vistas, ¿no? Ya viene una configuración con algunas vistas. Em, entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que trae. Voy a regresarme después a eso. Volviendo a este esquema de los nodos, las medias, los archivos, ya en Islandora, ¿no? Em, Los nodos, por ejemplo, bueno, esto es más fácil. Los nodos pueden tener varias medias vinculados y lo que hace Islandora es crear esta relación, ¿no? De pertenencia semántica, una media of un nodo, ¿no? Una media tiene una relación semántica con un nodo o con varios, además. O sea, estas relaciones no son únicas que, como ya les explicaba, la media puede estar conformada de varios archivos, que por cierto tienen sus respectivos metadatos técnicos. Y los archivos tienen una relación de miembro de una media. Ahora, lo que genera Islandora es que cuando se agrega una media, cuando se agrega esta relación a un nodo, se le determina un uso, un tipo de uso de esta media con relación a este nodo. Ahora voy a llegar ahí. Em, por ejemplo, yo puedo describir que un archivo TIFF de muy alta resolución es la media que representa un nodo, por ejemplo, una pintura histórica,
Y ese archivo, esa media, tiene un uso de preservación. Y eso determina que el archivo propiamente se va a resguardar en Fedora y que se va a generar un archivo PDF de buena resolución, pero por supuesto mucho menor, que tendrá un tipo de uso de servicio. El nodo, por su parte, contiene metadatos, ¿no? Es una descripción que a su vez pueden expresarse de diferentes maneras. Ya viene en Islandora la configuración para su mapeo en mods y en Dublin Core. Pero por supuesto se pueden crear muchas otras relaciones, traducciones, equivalencias, ¿no? También tiene cada nodo un modelo o tipo de contenido. En este caso, o sea, puede ser eh, de imagen, de video, de periódico. Ahora también les muestro cuáles vienen por default, lo cual, una vez, cuando se determina esto, eh, determina pues el comportamiento en el sentido que cómo se va a desplegar, o sea, qué tipo de despliegue va a utilizar y qué tipo de derivados se van a crear del archivo en cuestión. Y por otro lado, gracias a esta relación member of, ¿no? que crea Islandora, puede tener relaciones con otros nodos que determinan si tiene hijos o miembros, ¿no? O sea, si ese es hijo de otro nodo. De manera que pues se pueden crear conjuntos que contienen a otros, ¿no? De esa manera, ay, perdón, con Islandora, esta entidad nodo puede incluso crear colecciones que son propiamente un nodo también, o sea, es un objeto de repositorio, pero que puede contener otros nodos. Y esto determina, o sea, simplemente determina una forma de guardarlo en Islandora, digo, perdón, en Fedora, como algo que abarca otros, em, y cómo se despliega. Tiene una forma de despliegue que ya viene por default, pero desde luego, como todo en Drupal, se pueden generar muchas otras formas de desplegarlo, ¿no? Em, y esto no se queda ahí, ¿no? Se puede, este nodo, o sea, esta colección, este podría tener un nodo que a su vez tiene nodos. Em, y lo que decíamos, pues los términos de las taxonomías también sirven para describir cualquier tipo de relación, bueno, de atributo y de relación entre cualquier tipo de entidad. Entonces, por ejemplo, por default, los modelos de objetos, de objeto de repositorio, de objeto digital, que vienen por default y que tienen pues su descripción en función también de eh, autoridades, de vocabularios controlados, son el audio, que entonces hace que utilice un visor, que es un player de audio, viene por default el Able Player, que es de código abierto, que permite además la integración de archivos de subtítulos, de traducción, de transcripción, eh, imagen también. eh, bueno, está el tipo binario, ¿no? Como para archivos de datos, acepta cualquier tipo de archivo. También puede restringirse, ¿no? Uno puede decir cuáles sí, cuáles no. Está el modelo colección, que es pues aquel nodo que va a tener otros nodos que pueden ser de muchos tipos, de cualquier tipo, como hijos. Está el de imagen, el de video, el de documento digital, o sea, PDF.
Este que es contenido paginado, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, para los archivos históricos, para códices, em, en realidad para lo que uno, yo estoy dando los ejemplos de Lina, pero pues aquellos que tienen páginas y que normalmente estas páginas pueden ser imágenes o PDFs a su vez, ¿no? Las páginas propiamente, este modelo de como se dice, volumen publicado, de publicación. Como les decía, Islandora como que inició sobre todo centrada en bibliotecas, pensando en publicaciones en documentos impresos, ¿no? O sea, en libros, en artículos, en revistas. Entonces tiene un modelo específico para ello, para poner por año los números. Está este que es muy interesante, es un objeto compuesto, ¿no? Que eso puede tener hijos, puede tener muchos tipos de medias o de hijos. Y el newspaper, ¿no? O sea, periódico, ¿no? Que también tiene esta forma de, perdón, esto que les decía de los años publicados, de los volúmenes publicados por año, utiliza este modelo de contenido. Y se pueden crear nuevos, ¿no? Que es lo que hemos hecho, por ejemplo, en la mediateca, pues creamos uno para discos, que en el caso de Lina son discos que se publican desde hace muchos años, una serie que se llama Testimonio Musical de México, y que son discos, son realmente libritos que tienen un cuadernillo bastante grande en algunos casos con toda una investigación, con todo textos, imágenes, y contiene varios discos, CDs. Entonces, para poder desplegar este tipo de contenido, construimos uno que se llama disco, un modelo de contenido que llamamos disco, que puede contener un PDF y puede contener muchos tracks a su vez y una portada. Entonces, esto se despliega de esta manera, ¿no? De manera que puedes estar viendo un librito, que es un PDF, mientras escuchas los tracks. Em, Ahora, ¿qué tipos de media trae por default Islandora? Les decía audio, documento, que es un PDF, el texto extraído, ¿no? Que es el que genera automáticamente de los PDFs o de las imágenes, pero que también si uno tiene un texto transcrito, ya revisado o mejor limpio, digamos, pues se puede subir en vez del que se genera automáticamente. Cualquier tipo de archivo, en este caso se utiliza para los TIFFs. em, los archivos de metadatos técnicos de los archivos, de las imágenes, de los videos, de los audios, en formato FITS, imagen y video. Em, pero, igual que Drupal, o sea, uno puede crear nuevos medias también para que acepten ciertos tipos de archivos o tengan cierto tipo de comportamiento. Nosotros, por ejemplo, bueno, los visores que vienen por default, em, por ejemplo, para las imágenes de alta definición, ocupa OpenSea Dragon. Ay, OpenSea Dragon, que es un visor que también utiliza este estándar del triple IF con el manifest para verlas acercarse todo lo posible. Utiliza también el mirador, que es otro visor de acceso abierto para archivos con múltiples páginas o hijos, que también trae propiamente los metadatos. Qué mal se ve, discúlpenme, yo no sé por qué, al menos en mi pantalla se está viendo como de baja definición. Em, por ejemplo, este es el que muestra por año los números de una revista. Y como les decía, nosotros, por ejemplo, creamos un tipo de media que es álbum de fotos,
que utilizamos para el repositorio de investigación, que pues simplemente acepta cualquier cantidad de imágenes y se va a desplegar como un slider de fotografías, cada una con su título y sus créditos. O creamos un tipo de media que es un objeto 3D que acepta archivos GLB, también un archivo abierto, y lo despliega con un visor que creamos con la librería Babylon, que también es de código abierto, ¿no? Eso no viene en Islandora, pero es posible implementarlo según las necesidades de cada institución y que requiere, pues, nociones en realidad de PHP y de JavaScript HTML5, ¿no? O sea, no es tan especializado. Como les decía, lo que hace Islandora es crear eh, también estos distintos usos de la media para cada nodo, que es, por ejemplo, el texto extraído, es un tipo de media. Si es el archivo original, si es el archivo master, si es el archivo de servicio, si es el thumbnail, ¿no? Que es el que va a mostrarse en los resultados de búsqueda, si es una transcripción. Y esto es importante dentro del propio Drupal porque a partir de eso se genera, se disparan una serie de acciones como la generación de derivados, como cómo se va a desplegar, pero también porque guarda esa relación dentro de Fedora, ¿no? O sea, este archivo es una versión de preservación de esto. Este archivo es una versión de uso, de servicio de esto, ¿no? Uy, qué mal se ve. Bueno, también Islandora trae por default un conjunto de taxonomías que ayudan a describir los nodos, los medias. No se ve, pero bueno, trae ya por default una taxonomía de agentes corporativos o personas morales, así lo entendemos nosotros, instituciones, organismos, em, empresas incluso, una de personas, personas físicas, ¿no? Perdón, sí, personas individuales, de familias, viene también uno de países y otras como típicas para las metadatos que tienen que describir el género, la clasificación, por ejemplo, el tipo de, ay, el lenguaje, por supuesto, ¿no? O sea, el idioma con sus códigos, con el ISO correspondiente, la forma física, hay uno creo que aquí no se ve, pero hay uno para materiales, técnicas, temas, temas temporales, temas espaciales, la clasificación según la librería del Congreso, son las que vienen por default. Pero, por supuesto, cada uno, nosotros hemos creado otras que son relevantes para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que ahora se las pondré. Esta es una muestra, por ejemplo, del formulario de las taxonomías, personas y organismos o corporate, ¿no? Que pues tampoco se ve lo suficiente, pero hay un campo que también viene con Islandora que define, por ejemplo, em, em, qué equivalente tiene ese término con otras autoridades fuera del repositorio que estás haciendo, ¿no? Incluyendo, pues, la librería del Congreso, este, ¿cómo se llama?
ahí está, muy famosa de arquitectura y arte, em, Wikimedia, y el que tú quieras, ¿no? O sea, y viene una relación, o sea, esto es igual a esto otro, y lo vincula, ¿no? Es este campo de aquí que no se termina, al menos yo no lo veo. Tiene una relación member of, ¿no? También. Tiene una relación, ay, no lo veo. Bueno, por ejemplo, el de las personas ya trae pues eh, fecha de nacimiento, fecha de defunción, bueno, en fin, vienen ya campos preestablecidos que por supuesto se pueden ampliar al gusto. Por ejemplo, los nodos, esta es una muestra como el nodo del tipo entidad tipo nodo, subtipo, digamos, objeto de repositorio, pues hay que elegir qué modelo de objeto este es, ¿no? Como les decía, eso determina una serie de comportamientos, de acciones y de derivados que se crean. Ah, perdón. Perdón, aquí, sí, ¿ustedes sí ven mi presentación? ¿Sí? Sí, sí, la Es, vemos. Sí se es ve. que alguien me escribió que no se veía. No, no, sí, Gracias. perdón, Jimena, no sé quién te escribió, pero te decía que si estaba en modo presentación completo, porque estaba viendo otras cosas además de cada slide que vos vas pasando. A eso me refería, no sé Ah, si, pero se ve. yo, sí, sí, tengo compartido todo, o sea, solo Claro. perdón, el PDF. Bueno, aquí se ve también, em, por ejemplo, lo que les decía, el campo que registra a los agentes que intervienen, que están relacionados con un nodo, es este campo, ¿no? Donde se establece el tipo de relación que viene ya el listado de roles utilizando el Mark Relator y pues el campo para guardar o jalar el nombre de una persona, ¿no? Esta es otra de las cosas muy importantes eh, que incorpora Islandora, porque también en función, por ejemplo, si el rol es de creador o de autor, en el mapeo a Dublin Core, pues va en un campo de Dublin Core específico, ¿no? Esa persona y los otros en contributor. O sea, de ahí viene o sea, también tiene estos usos, ¿no? Especificar el tipo de rol. Em, Y como les decía, también a la hora de crear un nodo, también se especifica a veces el tipo de visor. En algunos casos, como el audio, como el video, no hace falta, o sea, Islandora automáticamente vincula el visor de audio o de video, pero para otro tipo de objetos para otro tipo de modelos, sí se puede escoger si el PDF, por ejemplo, quieres que se despliegue como con el mirador o con el OpenSea Dragon o con el típico visor de JavaScript de PDF, ¿no? Y por supuesto esto se puede eh, aumentar, ¿no? Nosotros ya tenemos aquí incorporado el visor de Babylon, que es para los objetos 3D. O tenemos otro que es para imágenes o videos 360, por ejemplo. Y bueno, lo otro que hace Islandora es, como les decía, guardar toda esta información y sus respectivas eh, metadatos y relaciones en RDF en Fedora, ¿no? Que este es, digamos, el archivo en este caso, este exvoto, que tiene sus metadatos, su imagen en alta definición en TIFF,
Em, y esto sería su registro dentro de Fedora. Em, bueno, y como les decía, una de las grandes virtudes de Islandora, porque lo permite también Drupal, es que puedes crear también otros tipos de contenido em, que no necesariamente son, digamos, el ítem repositorio que se va a guardar en Fedora, o sí, o sea, puedes crear otro tipo de objeto que requiere toda esta organización y funciones para preservación, pero puede ser, o no, pero sí para acceso, para distribución, para comunicación, que yo creo que eso es otra de las cosas a subrayar, ¿no? Que el mismo sistema, eh, porque además, hablando de recursos, hay que optimizarlos, hay que aprovecharlos. Vale la pena que no estén guardadas las imágenes, los videos en diferentes ambientes o diferentes sistemas para que si se actualiza la información sea la misma que se muestra o se reutiliza para otras funciones. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico, pero tenemos un tipo de contenido que es un blog que generamos posts para pues promover el repositorio institucional, para abrir el interés a este patrimonio digital del instituto, y son pequeños artículos que hablan sobre algún objeto digital. Eh, y pues simplemente es un tipo, o sea, es un subtipo de la entidad nodo con ciertos campos, con ciertas formas de comportarse y con la relación a propiamente el objeto digital del que estamos hablando, en este caso un códice. Y pues sus distintas formas de desplegarse. En este caso, la media principal de nuestro objeto blog es una animación, suele ser un GIF animado o un video eh, y un texto, ¿no? O este otro tipo de contenido que creamos para la nueva versión del repositorio que llamamos cuadernos, y que, perdón que se vea tan mal, pero es un tipo de contenido que tiene, puedes elegir muchas distintas formas de desplegarlo, que tiene pues una imagen, una portada, un texto, y luego muchas páginas, puede tener páginas, y cada página es como una diapositiva, puede tener texto, puede tener imagen, coordenadas, pero vínculo a muchos objetos del repositorio. Esto se traduce en que el mismo objeto se puede mostrar pues como paginita web, como blog o como revista, ¿no? Con esta librería de JavaScript que pasa a las páginas, ¿no? Y que pues vincula con otros objetos o con información externa al repositorio o a otro repositorio. Bueno, para no extenderme muchísimo más, simplemente porque pues es muy amplio lo que puede hacerse con Islandora. Me regreso aquí rápidamente a esta eh, diapositiva donde aparte de todas estas cuestiones de cómo maneja las entidades de información y que una de sus grandes fortalezas es que está los datos separados de cómo se despliegan. eh, y que eso da una gran posibilidad, este espectro de posibilidades, pues incorpora estos estándares de interoperabilidad. eh, Hay módulos específicos para preservación, ¿no? Como este que genera los metadatos técnicos de los archivos en feeds. Hay uno para premis, hay uno que registra, monitorea el fixity de los archivos,
la integridad del checksum de cada uno de los archivos. Hay uno para la integración con Archivemática y muchísimos más, ¿no? Em, los archivos, la manera en la que está construida permite que se pueden guardar no solo de forma local, sino también en la nube, o unos local, otros en la nube, otros puede estar distribuido, em, y puede integrar pues, muchos otros microservicios. em, en fin, es muy poderoso, ¿no? Em, tres ejemplos actuales que utilizan Islandora son estos de aquí. Ay, se me mueve esto. La Universidad de Nevada de Las Vegas tiene este repositorio. Está este de aquí que, ay, se me fue el nombre, pero los invito a verlo. La Universidad de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Y eh, solo una cosa más que encontramos importante de Islandora y que gira alrededor de estos atributos es esto en lo que hemos trabajado, lo estamos trabajando en el INA, ¿no? Que pues es una institución, para quienes no la conozcan, es una de las instituciones más antiguas de México. eh, eh, sus funciones son muy amplias. eh, tiene el objetivo de custodiar, investigar, conservar, educar sobre, difundir sobre el patrimonio histórico de México, lo cual pues es enorme, ¿no? Entonces es una institución de la memoria, es una institución de investigación, es una institución educativa, tiene tres universidades, es una institución cultural, genera muchos eventos eh, y actividades académicas, pero también de divulgación, exposiciones, ferias. eh, Seminarios, simposios, o sea, es muy amplio. Además, forma parte pues, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Esto solo para dar el contexto de que sus repositorios digitales pues, requieren pues, poder tener la capacidad de resguardar y vincular muy distintos tipos de materiales, ¿no? Y tener distintas funciones cada repositorio. Eh, y en Islandora, en el uso de Islandora y de estas capacidades de las que describo, pues hemos encontrado una solución, ¿no? Para crear un ecosistema de repositorios que giran alrededor de un conjunto de taxonomías, eh, unas que cada uno de los repositorios tiene, pero unas que hemos creado como taxonomías institucionales, ¿no? Y que nos permiten vincular pues todos los objetos digitales de los diferentes repositorios, y ello nos permite pues también hacer un uso más eficiente del espacio en servidores, de las relaciones que se pueden generar entre tipos de objetos. Em, y como decía, cada término de taxonomía como entidad de Drupal pues tiene su identificador único y persistente, y pues genera todas estas relaciones, ¿no? Entonces, eh, muy rápidamente, tenemos el repositorio institucional, que es la nueva versión de la Mediateca INA, que estamos por abrir, todavía no está abierto, pero estamos por abrir, y que, haciendo un ejemplo de este tipo de entidades, nodos, pues tenemos el tipo repositorio y el tipo cuaderno, que es este que les mostré ahora, que tiene diferentes formas de desplegarse. En el repositorio de investigación, los nodos son el investigador propiamente, los proyectos de investigación y los seminarios, laboratorios, programas de investigación. Em, en el repositorio Lugares SINA, que está hecho para resguardar información sobre territorios, espacios patrimoniales, museos, zonas arqueológicas, zonas de monumentos históricos,
lugares que son patrimonio mundial, lugares donde se expresan patrimonio mundial inmaterial, rutas históricas. em, Son el lugar, la ruta y actividades que se generan en los lugares, y todos esos comparten términos de las taxonomías institucionales, que son personas, personas no solo del INAH, sino que tengan que ver de alguna manera o estén eh, descritos en cualquier objeto de repositorio, organismos, entidades corporativas, digamos, áreas del instituto, lugares, ¿no? O sea, ubicaciones geográficas jerarquizadas con su correspondiente, su correspondencia en distintos estándares, ISOs, GeoNames y el INEGI, que es el Instituto eh, ay, de Geografía de México, eh, qué naturaleza de objeto es y temáticas, ¿no? Y bueno, pues ahí está el repositorio institucional, que esta es la nueva versión, eh, con más de 550.000 objetos, eh, con sus diferentes formas de desplegarse y sus diferentes tipos de metadatos, bueno, expresión de metadatos. Em, Está el de investigación, que pues eso muestra los proyectos, los investigadores con su código QR que genera a partir del identificador único. Em, en investigación, Nina, este es un ejemplo de cómo usamos esta relación de las entidades, ¿no? Las personas, instituciones y áreas son taxonomías. Em, los proyectos, los investigadores son nodos y pues las personas pueden ser titulares del proyecto, colaboradores del proyecto, eh, y pueden ser investigadores y pueden pertenecer a una institución, pertenecen a un área específica del instituto. Los proyectos tienen una adscripción dentro del instituto, pertenecen a un área, pueden tener aportantes o colaboradores institucionales fuera del INAH. Em, las medias, ¿no? Pueden ser archivos que son producto de la investigación, como trayectoria académica personal de los investigadores, dentro o no del INAH, o productos, resultados de un proyecto de investigación, y pueden ser, pues, los mismos, ¿no? O sea, archivos, PDFs, videos, audios, álbumes, 3D, nubes de puntos, bases de datos, en fin. Este es un ejemplo de cómo utilizamos esta relación de entidades. Este es otro ejemplo de, pues, todo lo que se puede hacer con el mismo nodo, la información, cómo se guarda y las salidas que pueden tener, ¿no? Salen estadísticas, salen em, los metadatos para el intercambio a través del protocolo OAI-PMH, sus tarjetas de presentación con su código QR, buscadores, índices, catálogos, exportar los datos en CSV, JSON, XML en diferentes formatos, en fin, imprimirlos. Son infinitas las posibilidades, ¿no? Los lugares, en lugares INAH, pues se expresan en coordenadas, ¿no? O sea, se jalan solo los metadatos de coordenadas y se pueden expresar geográficamente, se pueden en polígonos, en fin. Entonces, el mismo lugar se puede mostrar así, se puede mostrar así, se puede mostrar así. Em, Esta interoperabilidad, ¿no? Si estamos viendo en lugares, el museo de sitio, en este caso de Palenque, podemos jalar los objetos del repositorio institucional, las piezas propiamente de la colección del museo, cuya ubicación física está en ese museo, y mostrarse en el otro repositorio. Y lo mismo para investigación, se pueden mostrar todos los tesis, libros, artículos, entrevistas que tengan que ver con un investigador,
se muestran y que están en el repositorio institucional se muestran eh, en el repositorio de investigación. Total, en resumen, mi argumento es que Islandora eh, sirve para crear repositorios eh, que permiten crear propiamente patrimonio digital, accesible, encontrable, consultable y reutilizable, cosa que me parece de lo más subrayable, ¿no? Las diversas formas de utilizar esa información desde dentro del instituto para sus diferentes actividades sustantivas, ¿no? La investigación, la difusión, la educación, la divulgación, la difusión, y, y que tiene muchas, muchas posibilidades, ¿no? Además, este patrimonio, pues, estar alineado a estándares de interoperabilidad, de seguridad, de formatos de archivos, de formatos de metadatos. em, Eso me parece muy importante. Ahora, el punto es, como les decía, Islandora se utiliza muy poco en Latinoamérica. De hecho, no sé, contados, son muy contados los usos, los casos de uso, ¿no? Em, la comunidad islandora pues tiene una página, una wiki de documentación y realmente tiene un canal de YouTube, perdón, no lo puse ahí, donde hay ahí tiene tutoriales y explicaciones, todas en inglés, em, pero sobre todo donde se mueve realmente y donde hay una interacción es en Slack, en el canal de Islandora de Slack. Eh, y bueno, en efecto, pues una de pues de los retos que tiene Islandora es que no es tan sencillo como que lo descargas, eh, lo, le pones dos, tres configuraciones y ya está ahí. No, sí requiere un poquito más de conocimientos técnicos, pero realmente no es tanto, ¿no? O sea, de verdad no es tan complejo. Cierto es que uno de los problemas es que la documentación está toda en inglés, eh, y que como toda comunidad en desarrollo y de código abierto, pues nunca está completa. Siempre se sabe más o hay más que decir de lo que ya se trabajó en la wiki. Em, em, y bueno, mucho tiene que ver con que también Drupal es un sistema que se utiliza poco en Latinoamérica. Em, Se utiliza mucho más en Estados Unidos y en Europa, eh, pero que, como les decía, creo que vale mucho la pena darle oportunidad. Es muy flexible y muy potente, y yo pienso que esta combinación puede dar solución a diferentes necesidades de las instituciones de la memoria que tenemos en Latinoamérica. En muchos casos, o sea, todos tenemos muy claro la necesidad de la preservación, tenemos muy claro esta necesidad de dar acceso, eh, esta necesidad de sistemas de organización, de clasificación, y en muchos casos, pues se atienden con diferentes soluciones, ¿no? Una combinación de diferentes soluciones, que no digo que no sea buena idea, pero creo que también puede ser buena idea utilizar una opción como esta, que nos permite darle muchas salidas em, a la información, que al final, pues todo este tema de la preservación del acceso no tiene sentido si no se usa, ¿no? O sea, si no termina utilizándose por nuestros usuarios, por el público en general, pero también por la propia institución. eh,
quizás hablo yo desde la experiencia de una institución tan compleja, tan grande como Lina, donde eh, incluso internamente hay mucha duplicidad, ¿no? Mucha duplicidad de actividades y de soluciones que podrían optimizarse utilizando sistemas de este tipo. A mí me encantaría, creo que sería una gran cosa tener una comunidad latinoamericana de Islandora, hispanoparlante, que en realidad, pues es eso, es compartir experiencias, soluciones para aprovechar algo tan potente, ¿no? Temo no haber hablado de muchos detalles importantes, pero en tan poco tiempo es imposible. Espero haber generado el interés de buscar, de analizar Islandora y pues estoy abierta a que creemos, pues no sé, una comunidad, un grupo, porque creo que nos beneficiaría a muchos del sector cultural que pues han buscado distintas soluciones y que creo que todas tienen sus beneficios, pero sigo pensando que Islandora puede tener más si además unimos fuerzas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Todavía no te estoy viendo. Ahí está. Quisiera ver a todas las personas. Particularmente a mí, tu charla me ha resultado sumamente interesante. No pude evitar en todo momento estar cruzando con la forma en que estructura el ítem, en el caso nuestro de Space, cómo lo piensa, digamos, y unas cuantas cosas a mí personalmente se me quedaron como para preguntarte, decirte que, por ejemplo, la documentación que tiene DSpace también está toda en inglés, el grupo de desarrolladores es chico, aportar a la comunidad y cambiar algo es difícil, o sea que no es solamente en este caso. Y pienso de la historia muy vieja, desde que estoy trabajando hace tanto tiempo con repositorios también, que un poco el temor a Islandora debe partir del hecho de Fedora. Fedora tradicionalmente fue un desarrollo temido, digamos, por su complejidad para instalar repositorios. O sea, había como un cuco, una especie de fantasma, sobre todo por lo que tenía que ver cómo trabajaba la interfaz Fedora. De esto te estoy hablando Ujú, históricamente, el momento en que se pensó en qué instalar un repositorio institucional, aún con casos de tener tipologías documentales de naturaleza muy amplia. Drupal, acá en La Plata tenemos la experiencia de, yo en algún momento te lo comenté, de generar a partir de Drupal la gestión de usuarios, que fue muy importante, muy interesante, o sea que me parece bárbaro. ujú. Y lo que quería puntualmente preguntarle, eh, antes de abrir a todo el resto, que va a ser la mayor parte del tiempo, está claro que acá manejamos, yo diría algo como una especie de CRIS, entre comillas, o sea, cosas que vinculan elementos, por ejemplo, de investigación y demás, eh, se gestionan así. Y me preguntaba si tiene alguna especie de otra base de naturaleza eh, relacional, o es el propio Drupal el que genera esas relaciones en conjunto con lo que es Fedora para trabajar los distintos tipos de entidades, digamos, las entidades autor, las entidades proyecto, las entidades, eh, no sé, las diversas entidades que tenés en el camino, ¿no es cierto? Contenido o lo que sea que después se van desplegando, digamos. Y finalmente, vos hablaste de estadísticas y, y bueno, es interesante saber qué tipo de estadísticas se sacan o cómo uno, digamos, tiene algún tipo de acercamiento con los contenidos que tiene y en qué están esos contenidos, que es típicamente una cuestión, por ejemplo, difícil de visualizar de una manera sencilla en otras implementaciones repositorio, como es el caso de DSpace, para hacer tareas de tipo de preservación que acá parece que están un poco más ya predeterminadas o
bastante más afiatadas a partir de metadatos técnicos que se extraen y demás. Ujú. Bueno, esto que comentas de Fedora, en efecto, en realidad también es que, como te mencionaba, tanto Fedora como Drupal han cambiado muchísimo en los últimos 5 años, ¿eh? O sea, sus últimas versiones también han evolucionado bastante en la forma en la que tratan las entidades de información. Em, de hecho, o sea, en realidad la función, y así lo describen los creadores de Islandora, justo como que el objetivo era crear una interfaz amigable de Fedora. ¿No? O sea, realmente tú como usuario de Islandora no te metes a Fedora. O sea, ahí les mostré el registro en Fedora, pero realmente tú no, o sea, lo que hace Islandora es crear que la interfaz de uso, tanto para los administradores, los que gestionan información, como los usuarios finales, sea Drupal. Eh, pero se guarden los datos en Fedora, ¿no? También aquellos que tú decidas que se guarden en Fedora, ¿eh? Drupal tiene su propio sistema de datos, de tablas de datos, de bases de datos, em, que son, pues, tablas de datos relacionadas, ¿no? Y, y lo que hace Islandora es proveer la posibilidad de que ciertos datos, ciertos contenidos, se guarden en Fedora y por lo tanto se guardan los archivos y las relaciones semánticas que se le comparten a Fedora, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, sí, te digo, Drupal es muy poderoso en términos no solo de la gestión de la información y la gestión del despliegue de la información, sino de usuarios, que eso, puedes tener muchos niveles de usuarios, pero además muy granular. O sea, tú puedes decir que ciertos usuarios ven, modifican o no un campo específico de un tipo de entidad de información, ¿no? O sea, puede ser así de granular el asunto. También tiene posibilidades de hacer, de gestionar como toda la trayectoria, digamos, de la información, ¿no? O sea, en qué nivel, en qué fase, digamos, de la gestión de la información está, de revisión, de no revisión, si se publica, si no se publica, puedes crear muchos puntos de eso. O sea, lo que decía, la verdad es que hablar de todas las posibilidades de Drupal, pues necesitamos muchísimo, ¿no? Lo importante o lo interesante es que todas esas opciones, o sea, de hecho, así, ese es uno, digamos, de los argumentos de Islandora. ¿Ves todo eso que puede hacer Drupal? O sea, date una revisadita de todo lo que puede hacer Drupal. Todo eso lo puedes hacer sobre los objetos de un repositorio, ¿no? O sea, para un repositorio con Islandora. Ahora, hay que implementarlos, ¿no? O sea, si no vienen ya en el paquete de Islandora. Sobre estadísticas, por ejemplo, Islandora por default trae un conjunto de módulos para que puedas ver cantidades o sea, que puedas generar gráficas de tipos de objetos, tipos de media, tipos de uso de media, metadatos, de los metadatos técnicos. Y también trae incorporado un módulo que conecta otro, vamos a llamarle microservicio, que sería el Matomo, que es pues, una librería de monitoreo de sitios web que es gratuita y que conecta Matomo, ¿no? O sea, tú instalas Matomo y conecta Matomo con Drupal y por lo tanto va registrando pues las visitas, el uso, las descargas del repositorio. O sea, eso es lo que es, como un hub, ¿no? Donde ya trae por default algunas cosas, pero tiene toda la posibilidad de que tú le integres todas aquellas que para ti son importantes, ya sea para la edición o gestión de los archivos de algún formato específico, ya sea para cómo los despliegas, ¿no? En este caso, como nosotros
porque al final tú puedes guardar en Drupal un archivo GLB, 3D o de cualquier tipo, pero yo lo quiero desplegar así para que se pueda manipular. Pues entonces se integra la librería para que lo despliegue de esa manera. Eh, o ya sea, ¿qué es lo que quieres hacer con los metadatos? O sea, esta vista, lo que tiene también Drupal y que utiliza mucho Islandora son servicios REST, ¿no? Entonces, de todos estos objetos se generan vistas que lo que hacen es darle una salida REST. O sea, simplemente generan endpoints, ¿no? De consulta. Entonces puedes consultar, pues, esa información en tal, mostrada con tal estándar o tal estructura para, pues, interoperar con otros lados o para consultas a otros sistemas digitales o lo que sea. Realmente es que realmente es lo que sea. Entonces, eh, Drupal puede incorporar, hay módulos muy específicos de matemáticas, por ejemplo, ¿no? O de estadística más avanzada o de datos geográficos mucho más detallados. eh, Se pueden incorporar y con eso eh, completar, digamos, el tipo de información, los elementos de información que componen una entidad de información y lo que luego puedes hacer con ellos. O sea, puedes analizarlos desde matemáticamente, estadísticamente, geográficamente. Eh, Realmente es ilimitado, ¿no? Es cuestión de encontrar la solución e integrarla. Creo que justo ahí es donde radica esta eh, fortaleza, ¿no? En la que realmente se puede crear lo que queramos, mientras la información se guarde de esa forma. Y bueno, por default ya trae, digamos, lo más eh, relevante o importante en términos de preservación y gestión y divulgación. Pero se pueden hacer más, ¿no? Más cosas. Sí. Hay una pregunta, aparte de abrir ahora para que las otras personas consulten, pero una persona preguntó si podías indicar los requisitos técnicos para instalar Islandora. Sí, bueno, no me lo sé de memoria, ¿verdad? Están en el sitio de Islandora. A ver, déjame. De hecho, había hecho una diapositiva así, pero luego me pareció que era muy técnico. Realmente es en un servidor Linux. Déjame buscar. O sea, no, lo que es, tiene varias formas de instalarse. O sea, hay distintas rutas para instalarse. Hay una que le llamamos manual, que es, pues hay que instalar, pues, el sistema operativo. O sea, lo que es cierto es que hay que tener las posibilidades administrativas del servidor, ¿no? O sea, hay que poder tener todas las credenciales, digamos, para manipular el servidor. Em, pero, pues puedes manualmente instalar un sistema operativo. Linux, por ejemplo, Ubuntu es uno de los que ponen como ejemplo, o cualquier otro que sea para producción. Y manualmente, pues ir instalando todas las librerías y microservicios. Otra, que es la que recomiendan, es con Dockers. Ellos tienen un conjunto de imágenes y las puedes descargar y instalar, ¿no? Y se instalan todos los microservicios y tal. Eso, pues viene, las explicaciones vienen en el sitio web, me parece que también en YouTube, pero si quieren una recomendación, ChatGPT o DeepSeek te lo explica bastante bien. De hecho, nosotros lo que pasa es que no hemos tenido tiempo o sea, esta parte que me parece la más importante es generar.
comunidad hispanoparlante, no hemos tenido tiempo de hacerlo, pero vamos a, pienso que podemos empezar a crear algunas tutoriales o algunas guías, pues no solo en español, sino, o sea, no porque esté en español, sino como experiencia que ya hecha en este caso en México. A ver, nosotros hicimos esto. Así, así, así. Aquí te puedes atorar, aquí no. Cierto que no es, insisto, a lo mejor no es tan sencillo como bajar un WordPress, porque además la mayoría de los servidores, incluso de los sistemas operativos, casi ya lo traen, ¿no? Le das un clic y se autoinstala. No es el caso, bueno, sí de Drupal, pero no de lo demás. Pero no sé, o sea, cuestión de dedicarle un par de días y se logra, ¿no? Sí, exacto, o sea, es PHP, es Apache, es una base de datos, MariaDB puede ser, ahí lo están poniendo, sí. Y No bueno, la sé capacidad, si, ¿no? La capacidad depende del tipo de archivos que vayan a usar. Si ustedes saben que van a gestionar, por ejemplo, archivos pesados, porque no es lo mismo un repositorio que lo que está guardando, a lo mejor muchos, pero está guardando PDFs, eh, pues los requisitos, digamos, de procesamiento y de espacio en almacenamiento, pues no necesariamente es tanto a que si lo que estás guardando van a ser imágenes de muy alta resolución, porque estás guardando representaciones de murales o de piezas arqueológicas que estás guardando a la mejor fotogrametría, ¿no? Y eso pues va a requerir primero procesamiento, porque de ahí hay que generar los derivados y espacio. Pero eso depende de cada instalación, de cada uso, ¿no? De cada repositorio o repositorios. Sí. no sé si hay preguntas de los presentes, si podemos verlos un poco a todos, si alguno tiene alguna. Nicolás, ¿cómo no? Hola, buenas, buenas tardes. Saludos desde Chile, aquí región del Maule. Gracias Hola. por presentar la herramienta, está súper interesante. Yo me inscribí, ahí le dejé un mensajito en la mañana a Marisa. Eh, quería poner, quería poner mi caso como ejemplo para ver si es que esta aisladora podría ser aplicado acá o puede ser muy complejo. Yo trabajo de manera independiente, no pertenezco a ninguna institución formal, presto algunos servicios en temas de patrimonio cultural inmaterial, con el canto campesino, con los payadores, con ese tipo de documentos y como recopilando un poco de historia respecto de eso, y últimamente han aparecido libretas antiguas, cuadernos que hemos digitalizado, y ahí entiendo lo del TIFF, porque generamos como 800 páginas digitalizadas en Mm. TIFF, es súper pesado. Cassette antiguos grabados en cassette, digamos, VHS hay también, y otros tipos de documentos que están repartidos en archivos familiares en general. Y hay como una intención, una idea de que esto pudiera trabajarse, sistematizarse, digitalizarse y eventualmente divulgarse con ciertas, no sé si todo de inmediato, pero que la gente lo conozca, sobre todo las comunidades de cantores que, por ejemplo, en las libretas hay versos antiguos, poesía que ellos cantan hoy día. Entonces hay como una conexión ahí bien interesante. Entonces, el contenido es ese, las comunidades en este caso son súper campesinas, no, de toda esta gente con la que yo trabajo, yo creo que con suerte usan teléfono y con suerte Ajá. algunos usan WhatsApp y algunos nada. Entonces, hay algunos gestores que hacen un poco lo que hago yo, entonces yo me pregunto si pudiera usar esta herramienta o cuánto costaría usar esta herramienta para que un grupo de gestores a nivel de Chile, estamos pensando en varias regiones de la zona central sobre todo, pudiéramos trabajar, aprender a usar este sistema, montar una red, una plataforma y que esto empiece a andar. Entiendo lo de los roles también, porque hasta ahora yo lo que hago es que hago el archive.org, dejo algunos archivos ahí, se los comparto a la gente que los puede ver, que lo estamos trabajando,
y a su vez trabajo con el servicio de patrimonio a quienes de alguna manera he involucrado en el software libre también. O sea, tenemos las reuniones por Jitsi y yo les muestro todas estas cosas y lo acogen, digamos. Pero creo que este es un paso un poquito más complejo. Entonces mi pregunta es esa, como qué tan difícil en ese contexto pudiera ser esto, o si hay alguna alternativa quizás más sencilla, con las mismas bases, digamos, que pudiéramos pensar en trabajar. Eso. Bueno, o sea, sin duda sería se puede hacer, ¿no? Pero sí, sí, Islandora requiere ciertas nociones de sistemas, ¿no? O sea, técnicas del servidor, de configurar el servidor. O sea, esa parte sí, sí, sí se requiere la ayuda, digamos, o la participación de alguien que tenga un poquito de nociones de sistemas. Em, Sin embargo, una vez teniéndolo, me parece que sí es una gran opción, porque justo, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de objeto digital que también creamos aprovechando estas posibilidades del objeto compuesto para, por ejemplo, unas entrevistas, un conjunto un archivo oral que tiene el instituto que se generó a partir de un proyecto de investigación en los 70 de los refugiados españoles que llegaron a México. Y esos son entrevistas que en su momento se grabaron en cassette y que años más tarde, eh, un poco después, se transcribieron. Las transcripciones están hechas a máquina de escribir. Y luego, muchos años después, se digitalizaron, ¿no? Los audios y las entrevistas. Y para nosotros era como importante que estuvieran todos esos elementos como parte de una sola entrevista, ¿no? O sea, el audio original, la transcripción, este, y todo eso lo metimos en un objeto. Y pues sí, hay que desarrollar, digamos, hay formas de mostrar, vincular, o sea, todas las medias de un objeto que se puedan ver paralelamente. Yo creo que es una opción, es una opción muy interesante, pero se requiere que se haya participantes con nociones técnicas, ¿no? Eh, pero sí porque permite, puedes guardar todos estos archivos de preservación y luego darle esta salida ya como de uso, ¿no? De consulta. De hecho, me parece que de las pocas casos de uso de Islandora en América Latina está en Chile. Ahora no recuerdo exactamente dónde, pero sí. Eh, lo cierto es que Islandora es una solución que vale la pena implementar para proyectos que están pensados para que dure tiempo. O sea, que el propio proyecto, ¿no? O sea, no solo el repositorio, los archivos, sino para que tenga una larga vida, ¿no? Que se pueda garantizar esa larga vida, porque sí, es complejo, pero muy útil cuando estamos hablando de instituciones más complejas. eh, eh, que requieren de vincular diferentes gestiones de la información, ¿no? Usos y formas de utilizar la información. Sí. Si no hay otra pregunta, yo dejo una cuestión aquí, que es la siguiente. Una de los aspectos que tiene el ISTEC es que es un organismo de naturaleza colaborativa. Y crear, por ejemplo, un grupo de trabajo, una red, una, un grupo colaborativo que se centrara en Islandora y en aprendizajes distribuidos, es algo que lo veo perfectamente posible, dado que abarca la región iberoamericana. Entonces, podríamos estar pensando en que puede, de alguna manera, el ISTEC, con tu llevado un poquito de la mano por vos misma, Jimena, ser un espacio que vincule a distintas personas que estén interesadas en cómo preservar patrimonios culturales en distintos países de nuestra región y que ayuden a crear esa comunidad que sería tan necesaria, una comunidad de experiencia, digamos, más allá de, Sí, y que reuniera gente con distintos perfiles, porque en los distintos lugares en que estamos nosotros, aquí hay
gente de distintas universidades. Sin lugar a dudas hay, por ejemplo, gente que es especialista técnica, hay bibliotecarios, lo viste vos en los que están inscritos acá, o sea, con distintos perfiles que podrían generarse conjuntos. No veo que sea tan difícil brindar desde el ISTEC algún tipo de herramienta que permitiera regularmente ir generando estas interacciones. Lo ofrezco porque, bueno, si Gracias, interesa, sí. se puede hacer. Yo creo que eso me parece que estaría genial, ¿no? Porque, a ver, igual que otras, como mencioné al principio, igual que otros casos, otras soluciones, pues Islandora se basa en eso, ¿no? En el código, o sea, sus premisas son el código abierto, el acceso a la información, el trabajo colaborativo, este. Y bueno, en efecto hay otras soluciones, pero y unas como muy específicas, muy especializadas, tampoco sencillas, ¿no? O sea, como Dataverse, por ejemplo, em, que claro, o sea, una vez implementadas como que están más estructuradas, ¿no? O sea, ok, va como para solo esto. Que está muy bien, pero yo creo que Islandora, o sea, un área, sobre todo para lo cultural, creo que es muy valioso, porque lo cultural suele ser así, muy diverso y cambiante, y habrá, o sea, con la evolución de las tecnologías, que no se para, habrá todo el tiempo nuevas maneras de representarla, ¿no? De registrarla y de representarla y de interactuar con ella. Y, y me parece que Drupal, porque realmente está basada en eso, en la flexibilidad de Drupal, eh, permite que se puedan ir incorporando todas estas opciones, las que requieran ahora y las que vayan surgiendo, tanto de guardar la información, o sea, en términos de formato, como de cómo desplegarla, como de qué salidas darle, cómo interactuar con ella. Em, a mí me parece que eso, que también no solo que pasa, ¿no? Como a mí me emociona también el caso de Tainacan, que no solamente se trata de también aprovechar lo que ya se ha creado a nivel global, ¿no? O sea, en términos de, no se trata de inventar el hilo negro, no vamos a crear un nuevo CMS, ¿para qué? Pero sí darle en su uso, en la apropiación de estas tecnologías globales, el toque, la visión, la necesidad vista desde Latinoamérica, ¿no? Creo que eso es fundamental, porque a partir de ahí se generan también diferentes soluciones. Lo que hemos dicho muchas veces, o sea, hay mucho talento en términos de desarrollo de software en Latinoamérica y que normalmente se utilizan para las necesidades más globales, más del norte. Em, pero nosotros tenemos las nuestras, o sea, no se trata de inventarse de cero nada, pero sí de darle la interpretación, el uso, la intención que Latinoamérica necesita. Y creo que Islandora tiene mucho potencial para eso, porque es muy poderosa, es muy poderosa. A mí, lamentablemente, veo, hay otras más fáciles, pero que tienen ciertas limitaciones y Drupal no. Quizás su limitación más evidente es que es tan flexible que la curva primera de aprendizaje puede ser un poquito dura, pero cada vez menos. De hecho, la última versión de Drupal está centrada en la usabilidad, en que sea más sencillo para utilizar. Eh, y creo que entendiendo cómo maneja las entidades de información, es mucho más sencillo entrarle. Sí. Entonces agradece mucho ese ofrecimiento, Marisa. Creo que sería muy padre, ojalá haya quórum, que pudiéramos pues crear un grupo de investigación de uso de Drupal, bueno, de Islandora, pero que se
como básicamente empieza por Drupal, hispanohablante y latinoamericano en especial. Ujú. Yo también lo creo. Eh, bueno, no sé quién más pudiera tener ahí alguna pregunta, eh, consulta. Nada. Vamos a dejar No esto creo, en el camino que además de compartir, yo te voy a pedir la presentación y después la vamos a compartir claro. en el sitio web de ISTEC, la vamos a guardar en el repositorio y la vamos a compartir luego de guardada en el repositorio. Me parece importante que en esa presentación deje finalmente tus datos de contacto, me imagino que estarían en la última página, Ah, pero claro. como no la vimos, para que podamos generar Lo pongo esa acá en el chat, lo pongo acá ya en el chat, bien, para que porque podamos creo que... generar esa posibilidad de contactar y de que también desde este grupo, que gracias Patricia Elizabeth por poner tu rostro allí visible, podamos, digamos, generar una lista de personas que están interesadas y empezar a pensar qué cosas sería importante. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una próxima charla en la que vos mostraras cómo se opera básicamente con un contenido adentro de Islandora Ajá. que parece, digamos, es algo que uno necesita imaginarse porque sabe cómo se opera con otros desarrollos, pero nunca vi, yo Ujú. personalmente nunca vi cómo se opera con este. Bueno, ver todo ese flujo de trabajo, un poco por ahí sería una de las cuestiones interesantes, aunque sea aplicado a un tipo de material o a un par de tipos de materiales, cómo sería eso, entre otras Sí, sí, muchas sí. tantas cosas, ¿no? Así Sí. que yo creo que eh, esta semana me comprometo, por supuesto, a guardar tu presentación en cuanto me la mandes en el repositorio de acá de nuestro, en el CEDICI, Ujú. subir el enlace al ISTEC y a partir de ahí vamos viendo, acá hay una persona en el chat que sugirió otras formas de comunicarnos Sí, hablaba de un canal de de Telegram y Telegram. más, Puede pero ser. yo veo un espacio más formal, digamos, hacerlo a partir de ISTEC para generar como una suerte de grupo de trabajo. Y bueno, agradecerte de nuevo esto, ver si podemos ver la cara de algunos más por allí, tomar alguna foto y parar, voy a parar en este momento la grabación